Mi hermano cambió las cerraduras de la casa que heredé. Y después me exigió que pagara la hipoteca. Son las 3:17 de la madrugada y sigo pensando en el sonido de mi llave raspando una cerradura que ya no reconocía. La metí una vez. No giró. La saqué, la limpié contra el pantalón, como si una llave pudiera dejar de funcionar por estar sucia, y volví a intentarlo. Nada. Probé la llave de repuesto. Después empujé la puerta con el hombro. Entonces vi el metal nuevo, brillante, y entendí que mi hermano había cambiado las cerraduras de la casa que heredé sin decirme nada. Y lo peor es que, durante unos minutos, me pregunté qué habría hecho yo para obligarlo a hacerlo. Eso es lo enfermo de todo esto. Tengo 35 años. Mi hermano mayor, al que llamaré Sergio, tiene 41. Estoy usando una cuenta nueva y cambiaré algunos detalles pequeños porque no quiero que mis sobrinos encuentren esto algún día. Tampoco diré el lugar exacto. Las normas sobre ocupación y desalojo cambian mucho, así que no tomen lo que cuento como asesoría legal. Solo estoy explicando los pasos que me indicó una abogada de mi zona. No sé por dónde empezar. Supongo que por mi tía Teresa. Teresa era hermana de mi madre. Nunca se casó y no tuvo hijos. Era una mujer difícil, en el sentido más cariñoso y agotador de la palabra. Guardaba bolsas dentro de otras bolsas, discutía con los presentadores de noticias y podía pasar media hora buscando sus lentes mientras los llevaba puestos. También recordaba el cumpleaños de todos, dejaba comida para los gatos del barrio y hacía el mejor café que he probado. Hace unos 5 años empezó a tener problemas de movilidad. Primero fue una rodilla. Después una caída en el baño. Más tarde diabetes mal controlada y una operación de cadera. Mi madre la ayudaba al comienzo, pero tiene artritis y vive a 40 minutos. Sergio siempre estaba por pasar y casi nunca pasaba. Yo vivía a 15 minutos y trabajaba con un horario relativamente flexible, así que terminé ocupándome de la mayor parte. No lo digo para presentarme como un santo. Hubo días en los que fui impaciente. Días en los que vi su llamada y esperé 5 minutos antes de responder porque sabía que podía significar otra noche en urgencias. Una vez discutimos porque se negó a usar el andador y le dije que no podía seguir rescatándola de sus propias decisiones. Ella lloró. Yo lloré en el auto. Después le compré pan dulce y fingimos que no había pasado nada. Durante sus últimos 3 años le llevaba alimentos, ordenaba sus medicamentos, coordinaba citas, reparaba cosas pequeñas y dormía en el sofá cuando salía del hospital. Contratamos a una cuidadora para las mañanas, pagada con la pensión de Teresa, pero por las tardes y noches casi siempre estaba yo. No vivía con ella. No abandoné mi trabajo. Solo, organicé toda mi vida alrededor de la posibilidad de que necesitara algo. Sergio la visitó quizá 8 veces en esos 3 años. Algunas fueron cumpleaños o Navidad. Nunca se quedó una noche. Cuando le pedía que la acompañara a una consulta, decía que tenía a los niños una entrevista o problemas con su pareja. Y sí, tiene hijos Mateo, de 13, y Lucía, de 9. Los quiero muchísimo. Durante mucho tiempo esa frase fue suficiente para que cualquier responsabilidad de Sergio terminara en mis manos. Tú no tienes hijos, puedes hacerlo. He escuchado eso para mudanzas, préstamos, trámites, llevar a papá al médico, pagar una factura, por esta vez, y cuidar a Teresa. Yo no tengo hijos, así que aparentemente tampoco tengo cansancio, gastos, planes ni derecho a decir que no. Teresa murió hace 14 meses. Fue tranquila, dentro de lo posible. Estuve con ella esa tarde. Mi madre llegó poco después. Sergio apareció al día siguiente y se molestó porque nadie le había avisado con suficiente anticipación, aunque lo llamamos 3 veces. En el testamento, Teresa me dejó su casa. No era una mansión. Es una vivienda modesta de una planta, con 2 habitaciones pequeñas, un patio con un limonero y un techo que necesitaba reparaciones. Todavía tenía un préstamo garantizado sobre la propiedad, todos le decimos hipoteca por costumbre, con un saldo aproximado de $38,000, además de impuestos, seguro y mantenimiento. Teresa me dejó también una cuenta pequeña que cubrió los gastos del funeral y parte del proceso sucesorio. Yo acepté la propiedad y asumí legalmente los pagos correspondientes después de hablar con el banco y con el abogado de la sucesión. El testamento era claro. La escritura, cuando terminó el proceso, quedó registrada únicamente a mi nombre. Aún así, después de la lectura, Sergio dijo: obviamente la casa es para los dos. Pensé que estaba confundido. Le mostré la cláusula. Respondió que Teresa se refería a mí como representante de la familia, porque yo era el organizado. Mi madre no dijo que él tuviera razón exactamente, pero pronunció la frase que inició todo. Tu tía sabía que tú siempre compartes con tu hermano.
Yo estaba demasiado cansado para discutir. Habían pasado 9 días desde la muerte. La casa todavía olía a la crema de manos de Teresa. Había una taza suya junto al fregadero porque yo no soportaba guardarla. Les dije que hablaríamos cuando concluyera la sucesión. 2 meses después, Sergio perdió su empleo. Trabajaba supervisando un almacén, según él, hubo una reestructuración. Su relación con Elena, la madre de Lucía y madrastra de Mateo, también estaba mal. Debían 2 meses de alquiler. Mis padres me pidieron que los ayudara. Al principio ofrecí pagarles un mes de alquiler directamente al propietario. Sergio dijo que eso solo aplazaría el problema. Mi padre sugirió que se mudaran temporalmente a la casa de Teresa, que ya legalmente era mía pero seguía casi vacía mientras yo decidía si repararla y alquilarla o vivir allí. No quería, lo admito. Cada parte de mí decía que no era buena idea. Pero vi a mis sobrinos escuchando desde el pasillo y cedí. Puse condiciones. No fue un acuerdo de palabra. Contraté a un abogado generalista para redactar un acuerdo temporal de ocupación, porque el abogado de la sucesión me había advertido que no dejara entrar a nadie sin documentos. El texto decía, en términos sencillos, Sergio y su familia podían ocupar la vivienda durante 6 meses, desde el 1 de agosto hasta el 31 de enero. No pagarían alquiler durante ese periodo. Ellos pagarían electricidad, agua, gas e internet según consumo. Yo seguiría pagando el préstamo, los impuestos y el seguro como propietario. No podían cambiar cerraduras sin entregarme inmediatamente una copia de la llave. No podían hacer obras, pintar, derribar, perforar azulejos ni retirar muebles sin autorización escrita. No podían subarrendar ni organizar eventos grandes. Debían mantener la vivienda y avisarme de cualquier reparación necesaria. La ocupación no creaba participación en la propiedad ni opción de compra. 30 días antes del vencimiento revisaríamos la entrega, pero cualquier prórroga tendría que hacerse por escrito. Sergio lo firmó. Elena también. Yo les entregué 2 juegos de llaves. Mi madre estaba presente y dijo que el documento era un poco humillante. Mi padre preguntó si de verdad necesitábamos convertir un favor entre hermanos en un asunto legal. Recuerdo haber respondido, precisamente porque quiero seguir teniendo un hermano cuando esto termine. ¡Qué ironía! Los primeros 2 meses parecieron funcionar. Sergio encontró trabajos temporales. Los niños empezaron el colegio cerca. Yo pasaba cada 2 o 3 semanas, siempre avisando, para recoger algunas cosas de Teresa y revisar una filtración del techo. Elena estaba incómoda, pero educada. Pensé que quizá mis temores eran injustos. Luego comenzaron los mensajes sobre facturas. La electricidad quedó a mi nombre mientras la empresa procesaba el cambio. Sergio debía transferirme el importe. El primer mes lo hizo. El segundo pagó la mitad. El tercero no pagó nada. La factura de electricidad venció ayer. Son $186. También faltan 74 del mes anterior. Sergio, estoy esperando un pago. Cúbrelo y te doy todo junto. El acuerdo dice que los servicios les corresponden a ustedes. Sergio, ¿en serio vas a dejar sin luz a tus sobrinos por $260? Yo nunca amenacé con cortar la luz. Pagué para evitar mora y le recordé la deuda por escrito. Después ocurrió lo mismo con el agua, $93. Luego gas, 118. En 4 meses acumuló $727 entre imports vencidos y recargos. Cada vez que preguntaba, mi madre me llamaba para decir que Sergio estaba buscando trabajo y que yo debía darle aire. Mientras tanto, veía cosas extrañas en fotografías de redes sociales. Una pared verde en el fondo que antes era color crema. Un telavansar colgado donde estaba el aparador de Teresa. Una publicación de Elena decía, poco a poco convirtiendo nuestra casita en un hogar. Le pregunté a Sergio si habían pintado. Dijo que solo habían refrescado una habitación y que me estaba haciendo un favor. Le recordé que necesitaba permiso escrito. Me contestó con un pulgar arriba. Sí, un pulgar arriba. Todavía me enoja más de lo razonable. En diciembre fui a la casa porque necesitaba el recibo de una reparación del techo. Avisé la noche anterior. Mi llave no funcionó. Golpeé. Nadie respondió al principio, aunque escuchaba el telavaisar. Llamé a Sergio. Rechazó la llamada. Volví a golpear y Elena abrió apenas unos centímetros, usando la cadena. ¿Qué pasó con la cerradura?, pregunté. Ella pareció confundida. Sergio la cambió por seguridad. El acuerdo dice que deben darme una llave. Pensé que él lo había hablado contigo. Le pedí entrar. Ella dijo que no era buen momento porque Lucía estaba enferma. No quise armar una escena frente a la niña. Le pedí que Sergio me entregara una copia esa misma tarde. Me llamó 4 horas después. No puedes aparecer cuando quieras, dijo. Tenemos derecho a la privacidad.
Le recordé que había avisado y que solo pretendía recoger documentos. Respondió que, mientras viviera allí, era su casa. Después agregó que había cambiado la cerradura porque algunos vecinos habían visto a un hombre desconocido rondando. El hombre desconocido era yo. Uno de los vecinos me conocía desde que tenía 12 años. Ese vecino, don Rafael, me llamó al día siguiente. Me preguntó si yo le había vendido la casa a Sergio. Al parecer, mi hermano llevaba meses diciendo que la había comprado con ayuda de nuestros padres y que estaba renovándola para aumentar su valor. Incluso les contó que yo lo ayudaba con los papeles, porque entendía de trámites. No sé explicar la sensación. No era solo rabia. Era como si alguien hubiera tomado mi historia con Teresa, borrado mi nombre y colocado el suyo encima. Exigí una copia de la llave y una inspección acordada de la casa. Sergio se negó. Dijo que mis visitas alteraban a los niños. Mi madre me pidió que esperara hasta después de las fiestas. Mi padre dijo que un cambio de cerradura costaba poco y que no valía la pena dividir a la familia. Entonces llegó la fiesta. El 29 de diciembre, don Rafael me envió un vídeo. Había coches ocupando media calle, música fuerte y gente entrando con botellas. Sergio había organizado una fiesta de cumpleaños para Elena. En el acuerdo se prohibían eventos grandes sin mi autorización. Conté al menos 30 personas en el vídeo. No fui a detenerla. Quiero dejar esto claro porque sé cómo suenan estas historias. No llegué con la policía para echar a todos. Le escribí a Sergio que había recibido una queja vecinal y que debía bajar el volumen y evitar daños. No respondió. A la mañana siguiente, Rafael me envió fotografías desde la acera, bolsas de basura, vasos en el jardín, una maceta rota. 2 días después, cuando por fin Sergio aceptó que entrara acompañado de mi padre, encontré daños razonables pero reales. Tomé fotografías con fecha. La puerta trasera tenía el marco astillado cerca de la cerradura, como si la hubieran forzado o golpeado. Había una mancha de vino extensa en el piso de madera del cohumador. 2 azulejos del baño estaban perforados para instalar un mueble pesado. Habían retirado el aparador de Teresa y lo dejaron bajo una lona húmeda en el patio. La parte inferior se había hinchado. Una pared del pasillo tenía un agujero irregular donde habían intentado pasar cables. El césped estaba marcado por un vehículo que alguien estacionó en el jardín. La habitación principal estaba pintada de gris oscuro y habían retirado molduras antiguas sin guardarlas. También habían empezado una remodelación en la cocina. Quitaron 3 puertas de gabinetes, arrancaron el revestimiento detrás del fregadero y compraron una encimera que todavía estaba apoyada contra la pared. Sergio dijo que pensaba aumentar el valor de la propiedad y luego descontar su trabajo de lo que me debía. Nadie te autorizó a hacer esto, le dije. Alguien tenía que modernizar la casa. No es tu casa. Tengo hijos. Tú vives solo en un apartamento. ¿Para qué la necesitas? Ese fue el momento exacto en que dejé de creer que se trataba de una estancia temporal que se había complicado. Sergio pensaba que la necesidad era una forma de propiedad, y mi familia llevaba años enseñándole que, si necesitaba algo más que yo, entonces yo debía entregárselo. Mi padre estaba allí. No defendió lo que Sergio había hecho. Miró el agujero de la pared, suspiró y dijo: busquemos una solución sin abogados. Le pregunté cuál. Quizá Sergio podría quedarse y tú seguir pagando la hipoteca hasta que se estabilice. Después él te devuelve algo o llegan a un acuerdo. Me reí. No porque fuera gracioso. Fue un sonido horrible, corto. Sergio debía servicios, había cambiado cerraduras, dañado muebles, iniciado obras y organizado una fiesta. La solución de mi padre era que yo siguiera pagando el préstamo, los impuestos, el seguro y las reparaciones mientras Sergio decidía cuándo estaba estable. Esa noche tuvimos una confrontación familiar en casa de mis padres. Estaban ellos, Sergio, Elena y yo. Los niños se quedaron con una prima. Llevé el acuerdo firmado, un cuadro de facturas y fotografías impresas. La deuda en ese momento era: electricidad $446, incluidos recargos. Agua $163. Gas $118. Cerrajero para obtener una llave y revisar la instalación, estimación de $210. Limpieza y retiro de residuos después de la fiesta, $185. Reparaciones visibles preliminares, entre $2,900 y $4,400, sin contar la cocina hasta que un contratista inspeccionara. Yo había pagado puntualmente el préstamo, $612 mensuales. También 1,460 de impuestos anuales, 980 de seguro y 2 reparaciones del techo que sumaron 1,270. No le estaba pidiendo a Sergio que pagara nada de eso porque el acuerdo decía que me correspondía.
Solo quería que cumpliera su parte y entregara la casa el 31 de enero. Mi madre tomó el acuerdo, lo levantó entre dos dedos y dijo: «Esto es papel. Él es tu hermano». Le contesté: «Él era mi hermano cuando lo firmó». Elena leyó las cláusulas por primera vez con verdadera atención. Sergio le había dicho que el documento era una formalidad exigida por el banco mientras transferíamos la casa a ambos nombres. Ella me miró y preguntó si yo pensaba venderle la mitad. Nunca respondí. No existe ningún acuerdo de venta. Él no es propietario y jamás lo ha sido. Sergio gritó que yo lo estaba humillando delante de su pareja. Le dije que no podía pedirme que protegiera una mentira que él había contado. Mi madre lloró. Mi padre preguntó si quería dejar a mis sobrinos en la calle. Sergio dijo que Teresa habría querido que los niños tuvieran un hogar. Ahí perdí un poco el control. No grité, pero le pregunté cuántas noches había pasado junto a Teresa, cuántas veces le había cambiado un vendaje, cuántas consultas había cancelado por llevarla a urgencias. Le pregunté si sabía que ella tenía miedo de dormir después de su caída. Él dijo que yo estaba usando a una muerta para ganar una casa. Me fui antes de decir algo imperdonable. Al día siguiente consulté a una abogada especializada en vivienda. Le llevé el testamento, la escritura registrada, el acuerdo, las facturas, mensajes, fotografías y una cronología. La consulta duró 90 minutos. Me explicó varias cosas que me calmaron y me asustaron al mismo tiempo. Aunque el acuerdo terminaba el 31 de enero, no podía simplemente presentarme el 1 de febrero, cambiar cerraduras y sacar sus cosas. Dependiendo de cómo un juez clasificara la ocupación gratuita y de las normas locales, Sergio podía tener protecciones similares a las de un inquilino u ocupante autorizado. Tampoco debía cortar servicios, retirar puertas, amenazar, entrar por la fuerza ni usar a la policía como servicio privado de desalojo. Todo eso podía convertirse en un desalojo ilegal y perjudicarme. La abogada recomendó: 1. Enviar de inmediato una notificación formal de que el acuerdo no sería renovado. 2. Entregarla mediante los métodos exigidos por la normativa local, servicio personal y copia certificada, conservando comprobantes. 3. Exigir acceso razonable para una inspección con el aviso previo legal. 4. Documentar el estado de la vivienda con un profesional y presupuestos, sin tocar las pertenencias de los ocupantes. 5. Esperar el vencimiento y el plazo formal aplicable. En mi jurisdicción, por la duración de la ocupación y la forma del acuerdo, aconsejó otorgar 30 días completos después del vencimiento para evitar una discusión procesal, aunque el contrato ya tuviera fecha final. 6. Si no entregaban la vivienda, presentar una demanda de recuperación de posesión. Solo después de una resolución y de la orden correspondiente podría intervenir el funcionario autorizado. 7. Reclamar por separado o dentro del procedimiento, según correspondiera, servicios impagos y daños demostrables, descontando desgaste normal y cualquier mejora que yo decidiera conservar. También me advirtió que el proceso podía tardar meses si Sergio se defendía, pedía extensiones o el tribunal estaba saturado. No prometió una victoria instantánea. Solo dijo que mis documentos eran buenos y que debía dejar de negociar por llamadas telefónicas. Le pagué un anticipo. Sentí náuseas al hacerlo. Parte de mí todavía pensaba que contratarla era una traición mayor que cambiar las cerraduras de una casa ajena. La notificación se entregó el 5 de enero. Sergio dejó de hablarme. Mis padres sí hablaron: llamadas, mensajes, oh Dios, una visita a mi trabajo. No cedí. Pagué los servicios para evitar suspensión y los registré como deuda. Seguí pagando el préstamo y el seguro porque eran mis obligaciones y porque permitir que la propiedad entrara en mora solo me dañaría a mí. No sé qué pasará. Estoy agotado. Una parte de mí quiere recuperar la casa, otra ve las caras de Mateo y Lucía y se siente un monstruo. Supongo que por eso escribo aquí a las 3 de la mañana. Actualización 1. Gracias por los comentarios. Algunos fueron más agresivos de lo que yo podía manejar, pero muchos me ayudaron a separar dos preguntas distintas: ¿mis sobrinos merecen estabilidad? Y ¿te estoy obligado a entregar una propiedad para proporcionársela? La respuesta a la primera es sí. A la segunda, no. La inspección ocurrió, pero no fue sencilla. Mi abogada envió el aviso con 48 horas de anticipación, que era más de lo mínimo exigido en mi zona. Fuimos un contratista, una persona que documentó fotografías y yo. Sergio dijo que no permitiría entrar a extraños. La abogada le recordó por escrito la cláusula de acceso y la normativa aplicable. Finalmente aceptó, con Elena presente. No abrimos cajones ni fotografiamos pertenencias personales. Solo superficies, instalaciones y áreas afectadas. El contratista descubrió que Sergio había retirado parte del revestimiento de cocina sin cerrar correctamente una toma de agua.
Había humedad dentro del mueble inferior, pero por suerte no daño estructural. También instaló la encimera de manera provisional sobre soportes inadecuados. El agujero del pasillo cortó parcialmente el revestimiento de un cable, lo cual requería un electricista. El presupuesto razonable quedó en $4,860. Reparación y acabado de pared, 420. Electricista, 390. Restauración parcial de gabinetes y fregadero, 1,780. Piso del Coumador, 760. Marco de puerta trasera y cerradura, 510. Usuley House, molduras y pintura neutral, 640. Limpieza, jardín y retiro de materiales, 360. El aparador de Teresa no estaba incluido porque una restauradora dijo que primero debía secarse y evaluarse. Me dolió más ese mueble que la cocina. Sé que es irracional. Era madera barata, pero Teresa guardaba allí manteles, fotografías y un juego de dominó incompleto. Sergio recibió una copia del informe. Respondió que todas eran mejoras y amenazó con cobrarme su mano de obra. La abogada contestó que no había autorización y que se reservaban los derechos sobre los daños. El 31 de enero pasó. No se fueron. El 1 de febrero tampoco hice nada por mi cuenta. No cambié cerraduras, no corté agua, no retiré sus cosas. Se inició el plazo adicional formal recomendado. Mientras tanto, la abogada intentó negociar una entrega voluntaria. Si salían antes del 1 de marzo, yo aceptaría un plan de pago reducido por servicios y daños, no solicitaría compensación por ocupación adicional y les daría referencias neutrales, limitadas a confirmar fechas. No les ofrecí dinero para salir porque ya estaba pagando suficiente, aunque entiendo por qué algunas personas lo sugirieron. Sergio rechazó la propuesta. Dijo que la casa le correspondía moralmente. Entonces ocurrió algo que cambió la actitud de Elena. El banco envió a la casa una carta anual dirigida a mí, como prestatario y propietario registrado. Sergio no estaba. Elena la vio antes de que él pudiera esconderla. Luego encontró la copia del impuesto predial también a mi nombre. Me llamó desde el auto. Necesito que me digas la verdad, dijo. Sergio ha pagado algo de la hipoteca. Le contesté que no. Ni una cuota. Le envié, con consejo de mi abogada, una copia limitada de la escritura y del acuerdo que ella misma había firmado. Elena admitió que Sergio le contó otra historia, que yo retenía temporalmente el título porque él tenía mal crédito, pero que mis padres habían comprado la casa para ambos. Según él, las cuotas que yo pagaba eran una forma de devolverle dinero que le debía de años anteriores. Nunca le he debido dinero. Elena me pidió unos días. Dijo que no quería que los niños escucharan una pelea. No prometí detener el proceso, pero le reiteré la fecha y la posibilidad del acuerdo de salida voluntaria. Mis padres organizaron otra reunión. Esta vez fui con una carpeta y me fui en cuanto empezaron a llamarme egoísta. Mi padre propuso que transfiriera la casa a Sergio y que él me pagara cuando pudiera. Le pregunté si él aceptaría entregar su vivienda bajo esas condiciones. Dijo que no era lo mismo. Claro que no. Nunca es lo mismo cuando el sacrificio debe hacerlo otra persona. Actualización 2. El proceso no fue rápido, tal como advirtió la abogada. El plazo venció y Sergio no entregó las llaves. Presentamos la demanda para recuperar la posesión. Tardaron casi 3 semanas en asignar fecha inicial. Sergio recibió la notificación de forma legal. Presentó una respuesta en la que afirmó que existía una promesa verbal de copropiedad y que sus remodelaciones demostraban inversión en la vivienda. Mi abogada no se burló ni dijo que era imposible. Reunió pruebas, la escritura, el testamento, el expediente sucesorio, el acuerdo firmado que negaba expresamente cualquier participación, mis pagos bancarios y los mensajes donde Sergio reconocía que su estancia duraba 6 meses. También conseguimos una declaración del abogado que redactó el acuerdo y los comprobantes de entrega de avisos. Hubo una audiencia de mediación antes de que el caso avanzara. Yo quería recuperar la casa, no prolongar una guerra durante un año. La mediadora dejó claro que no decidiría quién era buena persona. Trabajaría sobre documentos, riesgos y opciones. Para entonces, Elena ya había alquilado un apartamento pequeño a su nombre con ayuda de una hermana. Se llevó a Lucía y la mayoría de sus pertenencias. Mateo alternaba entre su madre biológica y Sergio. La idea de que mi demanda dejaría inmediatamente a 2 niños en la calle nunca se hizo realidad, aunque el cambio fue difícil para ellos. En mediación, Sergio finalmente aceptó lo siguiente. Entregaría la posesión y todas las llaves en 21 días. Retiraría únicamente sus muebles y pertenencias, no instalaciones ni materiales ya adheridos. Permitiría una inspección final. Reconocería que yo era el único propietario y retiraría cualquier afirmación contraria ante vecinos o terceros.
Pagaría $2,400 por servicios y parte de los daños, en cuotas de 150 mensuales. Si incumplía la fecha de salida, el acuerdo podría convertirse en una orden ejecutable sin reiniciar todo el caso, sujeto al procedimiento local. Yo asumiría el resto de las reparaciones, renunciaría a reclamar ocupación adicional y no perseguiría el valor completo del aparador. No recuperé cada dólar. Algunas personas dirán que debí exigir los 4,860 más servicios, honorarios y meses adicionales. Mi abogada dijo que podía intentarlo, pero cobrar una sentencia era otra batalla y Sergio tenía ingresos inestables. Acepté 2,400 porque aseguraba una fecha, reducía el riesgo y protegía la casa de más daños. Antes de firmar, Elena pidió hablar con Sergio frente a la mediadora. No sé si debería contar esto, pero es parte importante del final. Le preguntó directamente. ¿Alguna vez fuiste dueño de esa casa? Sergio miró la mesa durante mucho tiempo. Después dijo, no legalmente. La mediadora le pidió una respuesta sin calificativos porque el acuerdo exigía claridad. Él respiró y dijo, no, nunca fui propietario. La casa siempre estuvo a nombre de mi hermano. Elena empezó a llorar. No hizo una escena. Solo dijo que había aceptado remodelar y mudarse con los niños porque él le aseguró que estaban construyendo patrimonio juntos. Sergio trató de explicar que esperaba convencerme y que, para él, eso significaba que tarde o temprano la casa sería compartida. Ella respondió, esperabas cansarlo hasta que te regalara la mitad. Eso no es comprar una casa. No sentí satisfacción. Pensé que la sentiría. En realidad me dio vergüenza estar sentado allí escuchando cómo se rompía su relación. Pero también supe que callar habría hecho de mí cómplice. Sergio salió el día 20 del plazo. Hubo una inspección con la abogada, un cerrajero y una lista firmada. Contamos 4 juegos de llaves. Fotografiamos cada habitación. Él retiró sus muebles y dejó materiales de construcción, basura y una nevera vieja. El acuerdo permitía darle un aviso breve para recoger lo restante, no tiré nada de inmediato. Regresó 2 días después por la nevera y unas cajas. Solo cuando confirmó por escrito que había retirado todas sus pertenencias, y cuando la posesión fue entregada conforme al acuerdo, cambié las cerraduras. Esta vez legalmente. Me quedé solo dentro de la casa después de que todos se fueron. Había marcas claras donde estuvieron los muebles. La pared gris hacía que la habitación pareciera más pequeña. La cocina era un desastre, pero reparable. Encontré la vieja taza de Teresa en una caja del armario alto. La misma que no pude guardar después de su muerte. La sostuve y me senté en el piso durante no sé cuánto tiempo. No lloré por haber ganado. Lloré porque recuperar una casa no devolvía la vida que tenía cuando Teresa estaba allí. Actualización 3. La casa está restaurada. No la convertí en algo lujoso. Tampoco intenté borrar cada señal de que es antigua. Reparé primero lo urgente: cableado, humedad, puerta trasera y cocina. Un carpintero pudo reutilizar 2 de las puertas originales de los gabinetes, fabricó las otras para que combinaran. Lijamos el piso del Coumador y la mancha de vino casi desapareció. Si uno sabe dónde mirar, todavía se ve una sombra. Decidí dejarla. No todo necesita quedar perfecto para seguir siendo valioso. Pinté las paredes de un color claro parecido al que Teresa había elegido. Recuperé las molduras que fue posible. El jardín tardó meses, pero el limonero sobrevivió. Don Rafael me ayudó a podarlo y rechazó que le pagara. Le llevé café y pan dulce. El aparador fue lo más difícil. La base estaba hinchada y había moho superficial en la parte trasera. Una restauradora reemplazó solo la madera dañada y conservó los cajones originales. Costó más de lo que el mueble valía comercialmente. No me importa. Ahora está otra vez en el Coumador. Dentro guardé los manteles de Teresa, las fotografías y su dominó incompleto. Encontré la ficha que faltaba, el doble 6, detrás de uno de los cajones. No sé cuánto tiempo estuvo allí. Quizá años. La enmarqué en una caja pequeña junto con una nota escrita por ella que decía, las cosas se cuidan para que duren, no para que nadie las toque. Era una nota sobre su vajilla, probablemente. Para mí ahora significa algo distinto. Ese es el objeto que conservaré pase lo que pase, el aparador con la ficha de dominó. No porque sea caro, sino porque me recuerda que cuidar algo no significa mantenerlo congelado. Significa impedir que otros lo destruyan, después, tener paciencia para repararlo. Vivo en la casa desde hace 4 meses. Antes pensaba alquilarla, pero durante las reparaciones me di cuenta de que quería quedarme. Pago el préstamo, los impuestos y el seguro, igual que antes. La diferencia es que ahora, cuando hago un pago, sé que protege mi hogar, no la mentira de otra persona. Sergio ha cumplido la mayoría de las cuotas.
Se atrasó 2 veces y la abogada envió recordatorios formales. Hasta ahora ha pagado 1,950 de los $2,400. No somos cercanos. Nos vemos en cumpleaños y eventos escolares. Hablamos de los niños, del clima y de asuntos prácticos. No hubo una reconciliación mágica. Él todavía cree que Teresa fue injusta. Yo todavía creo que convirtió mi ayuda en una obligación y mi herencia en algo que podía ocupar hasta que yo cediera. Pero ya no discute que la casa sea mía. Hace 2 meses, durante el cumpleaños de Mateo, un tío preguntó delante de todos cómo iba la casa de Sergio. Antes de que yo respondiera, Sergio dijo: no era mi casa, era de él. Yo viví allí temporalmente. Fue incómodo. También fue la primera vez que lo escuché corregir la mentira sin que un abogado estuviera presente. Elena y Sergio siguen separados. No sé si es definitivo. Ella me pidió disculpas por las obras y la fiesta. Le dije que también había sido engañada, pero que firmó el acuerdo y debió leerlo. Lo aceptó. No somos amigos, aunque coordinamos bien cuando mis sobrinos vienen a visitarme. Sí, vienen a la casa. Eso fue lo más delicado. No quería que Mateo y Lucía sintieran que yo les había quitado un hogar o que no eran bienvenidos. Cuando terminé las reparaciones los invité a almorzar. Les expliqué, sin insultar a su padre, que la casa perteneció a Teresa, luego pasó a mí que los adultos habían tenido un desacuerdo sobre cuánto tiempo podía vivir allí su familia. Les dije que nada de eso era culpa suya. Lucía preguntó si todavía podía jugar bajo el limonero. Le dije que siempre. Mis padres tardaron más en aceptar lo ocurrido. Mi madre dejó de hablarme casi 3 meses. Cuando retomamos contacto, quiso fingir que todo se debía a una mala comunicación. Le dije que no podía seguir resolviendo problemas familiares si cada solución se transformaba en un derecho permanente sobre mí. Puse reglas nuevas. No presto dinero que no pueda permitirme perder. No asumo facturas para evitar que otros se molesten. No firmo, garantizo ni pongo servicios a mi nombre para familiares. Si digo que una ayuda termina en una fecha, termina en esa fecha. Tener menos dependientes no convierte mi tiempo o mis bienes en recursos disponibles para todos. Mi padre dijo que me había vuelto frío. Tal vez un poco. O tal vez antes estaba tan acostumbrado a quemarme que cualquier temperatura normal parecía fría. En Navidad vinieron a mi casa. Fue la primera reunión familiar allí desde todo el conflicto. Estuve a punto de cancelarla 3 veces. Guardé documentos y objetos frágiles como si esperara una invasión, lo cual sé que no es sano. Pero salió bien. Sergio llegó con los niños y una caja. Dentro estaba el tirador de bronce que faltaba en uno de los cajones del aparador. Dijo que lo encontró entre sus herramientas después de mudarse. Pensé que querrías recuperarlo, murmuró. Le dije que sí. No nos abrazamos. No hablamos del juicio ni de la casa. Atornillé el tirador esa misma noche. Mi madre trajo postre. Mi padre arregló una bisagra sin que se lo pidiera. Los niños jugaron dominó sobre la mesa de Teresa con un juego nuevo porque el antiguo está demasiado desgastado. En un momento escuché a Lucía reír en el patio y pensé que esto era lo que todos habían usado para presionarme, la imagen de los niños seguros y la familia reunida. Pero ahora esa imagen existía sin que yo hubiera tenido que entregar la casa. Esa fue quizá la lección más dolorosa. Los límites no destruyeron a mi familia. Destruyeron la versión de la familia que solo funcionaba mientras yo pagaba, resolvía y cedía. Lo que quedó es más incómodo, menos unido en apariencia, pero también más honesto. A veces me despierto y todavía recuerdo la llave raspando la cerradura nueva. Durante meses llevaba las llaves de la casa separadas de las demás, como si necesitara comprobar constantemente que seguían siendo mías. Ahora cuelgan junto a la puerta. Esta noche estoy escribiendo desde el cohumador. El aparador está restaurado frente a mí. Encima está la taza de Teresa. Dentro, la ficha $6 enmarcada. Afuera, el limonero se mueve con el viento. No siento que haya vencido a mi hermano. Recuperé una propiedad, pero perdí la idea de que, si ayudaba lo suficiente, mi familia algún día dejaría de pedirme que ayudara. Esa idea probablemente nunca fue real. Lo que sí recuperé fue algo más sencillo, la posibilidad de entrar en mi propia casa sin pedir permiso. Y esta vez, mi llave gira.